Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un viernes, el último día de la semana, al menos en este programa informativo, y una jornada que ha amanecido soleada y muy calurosa. Parece que ya el verano irrumpió con todas sus fuerzas aquí en la isla, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de brisa, de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de marzo de 2021, aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de una de esas cuestiones que a mí me apasiona mucho y tiene que ver con la lengua, el lenguaje, la manera de nombrar las cosas y la historia cubana. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que hace mucho calor y está acabado de salir de la cafetera, echando humo literalmente. Así que lo sirvo en la taza y lo dejo refrescarse unos breves segundos mientras les comento los titulares de este viernes, que ya les decía es el último día de esta semana en que comparto este programa antes de la pausa de sábado y domingo. Les adelantaba también en un inicio del podcast que iba a hablar de un tema que me apasiona mucho y tiene que ver con las muchas maneras de nombrar las cosas. Sí, pero esta vez me dedicaré a la historia y a la gran pregunta de si tendremos que aprender un nuevo vocabulario, un nuevo diccionario en esta isla a la hora de nombrar los hechos del último medio siglo. Dicho esto, también en un segundo momento, una imagen de José Martí y un juicio que nunca fue, a partir de la investigación policial que había sido sometida una joven artista y que afortunadamente parece que no terminará en los tribunales. Ya les daré los detalles. También el simpático camión con comida que muestra la otra cara del desabastecimiento en Cuba. Sí, un vehículo a las afueras de un hotel lujoso de La Habana que deja en evidencia también el descalabro económico en el que vivimos. Y por último, mañana, 27 de marzo, es nada más y nada menos que el Día Mundial del Teatro. Y quisiera despedirme con una pincelada sobre uno de los grandes dramaturgos de la escena cubana. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita, voy a revolver para que se termine de refrescar el cafecito informativo y de paso hago el chin 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 chin, que es la cortinilla musical de este programa, además del martillo que deben sentir al fondo, que es mi vecino haciendo ruido como cada mañana. Pero eso sí, el café sigue amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, y siempre necesario. Después de este sorbito, un largo buchito de café porque es viernes y la semana ha sido especialmente muy intensa en la redacción del diario digital 14ymedio.com, y justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que ya les decía tiene que ver con la palabra. Saben que me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje, aunque me dedico al periodismo allá en el pasado remoto. Una vez fui filóloga y bueno, pues eso siempre me ha generado mucha curiosidad también con la manera en que nombramos las cosas. Y justamente hoy en la mañana hablaba con un amigo y casi no podíamos entendernos. Mi amigo no vive dentro de la isla, hablábamos telefónicamente y en un momento hicimos referencia a varios hechos históricos, pero resulta que él tiene una manera de nombrarlos y yo tengo otra, porque claro está, señoras y señores, como saben, la historia pues no solo la escriben los vencedores, sino que la escriben fundamentalmente los que tienen acceso a la prensa nacional, a elaborar los libros de texto que se enseñan en las escuelas y a difundir una manera de nominar, a cómo, digamos, pues generar los nombres en que se van a definir por generaciones los hechos históricos sucedidos en un país. Y eso es lo que nos ha ocurrido a varias generaciones de cubanos, que tenemos una manera de nombrar ciertos momentos que ocurrieron en la historia nacional, sobre todo del último medio siglo, los últimos 60 años, que cuando uno lo compara
con cómo se han llamado en otros lugares o cómo los llaman otras personas fuera de la isla, se da cuenta que esto es otra dimensión, otro diccionario, otro vocabulario totalmente diferente. Y claro está que en ese acto oficial de nombrar los sucesos históricos, pues hay muchísima manipulación, una gran parcialización, incluso el intento de sepultar, olvidar, acallar la diversidad, la pluralidad de enfoques necesaria en todo momento en que se analiza la historia nacional. Entonces, ¿a qué estamos abocados los cubanos un día? A reformular también, sí, a reelaborar el diccionario, el vocabulario de la historia nacional y a reformular esa manera de nombrar las cosas. Les voy a poner un ejemplo sencillo que tocábamos mi amigo y yo hoy a través, reitero, de una conversación telefónica. Él me hablaba de los fusilamientos sin el debido proceso que se hicieron en el año 1959. Yo le decía que aquí la parte oficial siempre ha tratado de presentar eso como justicia revolucionaria. Él me hablaba del conflicto en Bahía de Cochinos en 1961 con, como saben, la llegada de pues la Brigada 2506, cubanos que pues intentaban también rescatar a Cuba de la senda del comunismo, y yo le hablaba de que eso en los libros de historia que se estudia en la escuela se llama la invasión de Playa Girón. Fíjense que dos maneras tan diferentes de nombrar un mismo hecho: conflicto de Bahía de Cochinos, invasión de Playa Girón. Él me hablaba de la guerra civil que tuvo prácticamente lugar en el Escambray entre el 59 y el 65, y yo le hablaba de cómo la historiografía oficial ha dicho que esta era la lucha contra bandidos. Ni hablar del 1968 y lo que fue un golpe del centralismo que radicó absolutamente el entramado privado en esta isla y que se nos vendió en los medios oficiales como la ofensiva revolucionaria. Fíjense qué manera de, a través de la palabra, la lengua, los vocablos, las definiciones, edulcorar lo que simplemente fue un golpe mortal a la economía de esta isla. El éxodo de Mariel, así se le llama en muchas partes por aquí. Aquí todavía lo recordamos muchas veces como aquellas consignas que gritaban en las plazas los oficialistas de que se vayan los gusanos, que se vayan. Y la crisis económica de los 90, el descalabro, el hundimiento de la economía nacional tras el colapso de la Unión Soviética, bueno, pues los titulares oficiales nos los vendieron como periodo especial. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante no solamente revisar la historia, sino renombrar la historia? Porque hay una serie de conflictos, no entendimientos, incluso de maneras tan dispares de llamar a un mismo fenómeno, que los cubanos estamos obligados a hacer un nuevo diccionario, a hacer un nuevo vocabulario, a hacer un nuevo catálogo de conceptos de nuestra propia historia, porque estamos prácticamente hablando de dos formas de decir tan encontradas y tan diferentes debido a la distorsión oficial de la historia y de nombrar las cosas, que apenas nos entendemos. Y eso fue lo que me pasó hoy con mi amigo cuando hablábamos por teléfono, y me pareció sumamente interesante que trajera este tema al programa, porque, señoras y señores, en algún punto hay que empezar a volver a nombrar las cosas. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día, y mientras paso a la segunda cuestión, les invito a que se acerquen a las páginas de 14 y medio para que lean detalles allí sobre el número creciente, el aumento de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se han sumado a una huelga de hambre para denunciar la represión contra su organización. Así que ya saben los detalles en 14 y medio, y después de este segundo sorbito me voy al otro tema. Bueno, pues ya después de este buchito de café, les cuento que ayer hemos recibido una buena noticia, más bien una noticia de alivio, porque una joven artista que había difundido una imagen de José Martí, imagínense, José Martí, nuestro héroe nacional, la persona que de alguna manera pues nos pertenece a todos en esta isla. Esta joven, Carolina Barrero, había difundido una imagen de José Martí hecho a partir de estrellas, una imagen muy linda, muy sencilla, pues estaba siendo procesada
por simplemente la clandestinidad de impresos, o sea, imprimir algo y difundirlo sin autorización oficial. Usted se imagina que usted tenga que pedir permiso, para que difundir la imagen de su héroe nacional, del poeta más importante de esta isla. Bueno, pues eso le había pasado a Carolina y estaba metida en un proceso de investigación policial que todos temíamos pudiera terminar frente a los tribunales. Afortunadamente, ayer se ha conocido la buena noticia de que no va a ser procesada, que la causa pues ha sido declinada, ha sido abandonada por parte de los investigadores y bueno, esto es un respiro, pero de todas maneras yo me pregunto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a aquellos que no tienen quizás la visibilidad que logró el caso de Carolina Barrero, a partir de la difusión también de su situación en los medios en las redes sociales, perdón? ¿Qué pasa con estas personas que son más anónimas, que están en la provincia, que no tienen acceso a Facebook, que no tienen acceso a Twitter y están de pronto siendo procesados por una causa injusta? ¿Qué pasa también con los cubanos que quizás no tienen un grupo de amigos tan elevado como esta joven artista que demandaron con muchísima fuerza durante estos días que no fuera procesada? Bueno, pues a esos, señoras y señores, lamentablemente a esos los muele la maquinaria que no logró moler a Carolina Barrero. Reitero los detalles en 14 y medio. La joven Carolina Barrero ha logrado que archiven la causa de clandestinidad de impresos por la que estaba posiblemente a punto de ser procesada, nada más y nada menos que por imprimir una imagen de José Martí hecho a partir de estrellas y difundirla sin pedir permiso. Bueno, me voy rápidamente a la tercera cuestión, que tiene que ver con un camión, sí, un camión simpático, camión de comida que está parqueado a un costado detrás del hotel Parque Central de La Habana, y que usted dirá, bueno, ¿y por qué esto tiene que ser noticia? En ningún lugar un camión de comida donde usted puede comprar lo mismo un sándwich, que unas croquetas, que un bocadito de queso, tendría que ser noticia, pero el problema es que este camión simpático pues revela como pocos elementos la crisis que vivimos ahora mismo en Cuba. Lo abrió el Hotel Parque Central, que gestiona la firma Iberoestar, y resulta que aquello que era como una pincelada casi simpática en el corazón de La Habana, a pocos metros del Parque Central, se ha convertido en un lugar con colas que comienzan desde la madrugada. Eso, y a pesar de que tampoco están baratos los precios de la comida en este carro, en esta vehículo que fue hecho inicialmente para atractivo de los turistas y que ha terminado convirtiéndose en un punto de venta donde la gente marca desde la madrugada. Así que ya saben, más detalles, una crónica deliciosa con mucha información ahí en las páginas de 14 y medio. Con esto me voy recordándoles que mañana, día 27, en que este programa no sale al aire porque es sábado, pues es el Día Mundial del Teatro, y quizás ahora que estamos en pandemia, que es tan complicado visitar una sala, una escena con alguna puesta dramatúrgica, bueno, pues quizás sea un buen momento para leer teatro. ¿Y quién mejor que Virgilio Piñera? Sí, el gran cubano, poeta, dramaturgo, escritor, nacido en 1912 y que tiene entre sus obras algunas de las que podría usted hojear mañana. Aquí está Electra Garrigó, Falsa Alarma, Aire Frío y una de mis preferidas, Dos Viejos Pánicos. Así que felicidades a todos los dramaturgos mañana. Mañana es el Día Mundial del Teatro. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.